Decía Séneca que los hombres aman sus vicios y al mismo tiempo los odian, pero en cualquier caso el primer paso sería reconocerlos. Nuestro siguiente protagonista ha reconocido estos vicios universales que nos han acompañado a lo largo de la historia. Los ha estudiado e incluso ha escrito un libro sobre ellos. Es un pequeño tratado de los grandes vicios que ha escrito un hombre con el que da gusto hablar de cualquier cosa, aunque sea de lo peor de la condición humana. Para hablar de esos vicios y también de alguna que otra virtud está con nosotros el hombre de mi vida, el filósofo José Antonio Marina. Lo siento, ya es un clásico Marta, presentarte así. ¡Qué delicia, qué maravilla! ¿Me puedes presentar otra vez? Por favor. Gracias por invitarme a tu casa. Por favor, es un placer tenerte con nosotros. Ya sabes que yo siempre te cuento que vivo gracias a tus libros, que los tengo todos pintados con margaritas y todas esas cosas. No te importa, ¿no? Había que venderte en farmacias, como antidepresivo. Oye, pequeño tratado de los grandes vicios. ¿Has repasado los tuyos uno a uno? Sí, y bueno, y unos los tengo más y otros menos. Casi nadie tiene todos, afortunadamente. Porque el vicio, en último término, aunque tiene muy buena prensa, el vicio casi siempre es un fracaso de algo. ¿Pero los vicios están asociados a los pecados capitales? Bueno, en esta tradición que yo he estudiado, sí. Porque los pecados capitales fueron la reformulación en clave teológica de tradiciones mucho más antiguas, sobre todo griegas. Y en casi todas las culturas hay los mismos peligros, hay las cosas que todo el mundo teme. Por ejemplo, la ira es un vicio que es temido en todas las culturas porque es una especie de locura breve. La gente pierde el control y eso todo el mundo lo ha tenido mucho miedo. Y la soberbia también. Oye, y dices que la ira es más particularmente asociada a las mujeres. Somos más iracundas las mujeres. Vamos a ver, eso es una... Ya sabes, lo estudié con nuestra común amiga Natividad Preciado. Sí hay una especie de mitos en contra de la mujer que no son verdaderos, pero que se han repetido de una manera bastante estúpida y malintencionada a lo largo de los siglos. Y una de ellas es que la mujer tenía poco control y por lo tanto se dejaba llevar más de cualquier cosa, entre ellas de la ira. El mito de la falta de control de la mujer ha sido tan grande y tan persistente que incluso en las últimas, hasta hace muy poco tiempo en Estados Unidos, se consideraba que una mujer no podría ser nunca presidenta de Estados Unidos porque no tenía control de la situación. Increíble, ¿no? Claro, es que es un tema realmente serio. Y sin embargo tú al investigar te has dado cuenta que somos más virtuosas. Y te pregunto, ¿virtuosas en el sentido aristotélico? O sea, es decir, porque claro, es diferente, mira, ¿no? Es que nosotros, la palabra virtud es una palabra que se ha desgastado tanto que casi no la podemos utilizar. Y es una pena, porque los americanos la han descubierto y hasta tal punto que la Asociación Americana de Psicología, que es muy potente, han mantenido como objetivo: hay que estudiar las virtudes. Lo que pasa es que en inglés las llaman strengths, fortalezas, y suena mejor. Pero porque eso sería más real, ¿no? Porque Aristóteles distingue entre las características de la personalidad y la virtud, que es aquello que lo tienes que luchar para conseguir, ¿no? Y que lo consideraban siempre una fortaleza. Arete, que era la palabra griega, era algo casi de los atletas. A mí me pasó una historia muy curiosa. Un día iba a coger un tren y vi un libro en la librería, me parece que era de París, y vi Arete. Y dije, bueno, pues como yo estaba escribiendo sobre las virtudes, lo voy a comprar sin mirar, era barato. Y al abrir el libro en el tren me encontré que era un tratado de gimnasia. Claro, porque es que efectivamente la arete eran cómo se puede llegar a la excelencia en cualquier cosa. También, bueno, Rafa Nadal tiene muchas aretes tenísticas. Ya sabes, mente sana y corpore sano, o sea que vamos. Oye, una de las cosas más curiosas que empezabas a apuntar antes es esa consideración que siempre hay en nuestra sociedad de que lo malo parece que es lo mejor, lo más divertido, lo más gracioso, y que lo bueno está un poco peor visto. Pero fíjate, Marta, eso es cuando lo ves como espectador. Como espectador, los vicios son muy divertidos, son muy animosos, tienen su picante. Cuando estás padeciendo el vicio de alguien, amigo, entonces, eso no. De manera que tiene que ser, hay una especie de lejanía del espectador. Que es lo mismo que pasar miedo en el cine es agradable y por eso vas a ver películas de miedo. Pasar miedo en la realidad
Sí, pero los hombres en una temporada de la vida resulta que les gustan mucho las mujeres malas. Y no te digo, las mujeres tenemos una predilección, por lo menos en algún momento de la vida, por los grandes canallas. Sí, eso sí es verdad y eso es asunto interesante, porque lo que pasa es que es porque da la impresión de que la bondad tiene posibilidades limitadas y que todo lo relacionado con la aventura, con la emoción, con el thriller, con eso viene por el lado malo de la situación. Claro, cuando alguien cae en este error, paga las consecuencias con toda seguridad. Con toda seguridad. Eso es importante resaltarlo, desde luego, creo yo. ¿Y cuáles son los grandes vicios de esta sociedad moderna, del siglo XXI? ¿Cuál sería? Supongo que alguno informático o tecnológico. Bueno, sí, yo creo que la soberbia. ¿La soberbia? Sí, la soberbia. Estamos absolutamente convencidos de que lo podemos hacer todo y que estamos dispuestos a hacerlo. Y luego la avaricia. La avaricia, como bien se ha demostrado en estos últimos tiempos, ¿no? Sí, porque la avaricia es un pecado capital, o es uno de los grandes vicios que ha tenido una historia muy larga y muy curiosa, porque eso todos los vicios que en todas el avariento, sí, el avaricioso, el codicioso, también está muy mal visto en todas las culturas, menos en la cultura europea a partir del siglo XIX. Entonces se cambia y el avaricioso no es el avaricioso, es el capitalista que produce riqueza. Entonces se produce ahí un cambio, un adecentamiento de la imagen del codicioso, que va paralela a la consideración, por ejemplo, del préstamo. El préstamo siempre había estado fatalmente considerado, vamos. Sí. Y la Iglesia consideraba que el prestar dinero era una cosa terrible, porque se estaba pensando en los usureros. Pero cuando cambia el asunto, dar dinero a crédito ya forma parte, digamos, de las instituciones financieras más decentes. Y ahora nos hemos dado cuenta de que es otro tipo de codicia. Sí. No es el usurero, el avariento que se quiere quedar con el dinero, es que el dinero da muchísimo poder. Y entonces lo que se busca en el dinero es: yo quiero acumular dinero porque quiero acumular poder. Y esa es una vuelta de la avaricia que en este momento nos está pasando factura. ¿Por qué sabes tanto de todo, José Antonio? Es que sabes, es que se te puede preguntar de todo. Claro que he leído. Primero, yo creo que sabes por dos razones. Sí. Primero, porque cuando quieres aprender de algo, escribes sobre ello. Sí, y además, porque no eres un burro sentado frente a Internet y solamente buscas el conocimiento de Internet. Y el tercero, Marta, que lo has dicho, porque tengo muchos años. Bueno. Y claro, hombre, claro. Pero lo que dices tú es verdad, y además a mí no me avergüenza reconocerlo. Yo soy muy curioso. Y me parece que el mundo está lleno de cosas muy interesantes y disfruto con ello. Y de repente me fijo en un problema y digo: ¿cuánto me gustaría saber de esto? ¿Qué hago? Voy a decidir escribir un libro sobre esto, porque así tengo una especie de motivación secundaria, de manera que no escribo de lo que sé, sino que escribo para saber lo que me interesa. Y entonces sí estás en un ritmo de trabajo mucho más interesante, mucho más estimulante, y luego pues... Y luego tienes una capacidad asombrosa, porque claro, estaba repasando yo por aquí, ya no sé dónde los tengo. ¿Cuántos libros has escrito? No crees tú que lo sé exactamente, debe estar como unos... No, es que tenía una lista 40, infinita. Me parece. ¿40 en cuántos años? Pues pocos años, porque yo empecé a escribir muy tarde. Por eso te digo, y no has dejado de... Tanto es así que la primera entrevista que me hizo una periodista, desde luego no eras tú. Era Natibel Preciado. No, esa fue Natibel. Natibel, sí. No sé por qué se le ocurrió el que iba a hacer una entrevista cuando no había publicado nada. Adivinó que iba a escribir un libro. Pero ya cuando había ganado el Premio Nacional, vino una chica y me hizo la siguiente pregunta. Bueno, me han dicho que usted ha estado 30 años estudiando de inteligencia. Sí. Y que ahora ha escrito un libro. Sí. Pues no le ha cundido mucho, ¿eh? Bueno, y efectivamente no me había cundido mucho. Hasta ese momento. Porque hasta los 50 años yo no publiqué nada. Bueno, no importa, nunca es tarde. Dicen, si la dicha es buena, yo digo si la dicha llega. Y en este caso ha llegado, y de qué manera, por lo menos, además no solamente para ti. Por cierto, ¿sigues cultivando orquídeas? Sigo cultivando orquídeas y sigo cultivando. Ahora mi gran proyecto es conseguir el tomate perfecto. ¡Uy, qué maravilla, por favor! Por favor. Eso bueno, sí que es. Un enorme placer tenerte con nosotros siempre. El pequeño tratado de los grandes vicios está en Anagrama. Yo le recomiendo este o cualquiera de los libros de José Antonio Marina. Para mí son todos y cada uno de ellos
Biblias sin mi vida. Y dentro de poco, mis tomates. Y dentro de poco tus tomates, pero ¿los vas a vender? No creo. Bueno, hombre, cuando consiga el tomate perfecto, es que eso ¿Lo es compartes? ¿Lo compartirás? Claro, claro. Ojalá. Y ya está muy cerquita. José Antonio, me dijiste la última vez que te entrevisté algo que teníamos que hacer todos, que era la receta perfecta de la vida, y era no parar, no acostumbrarse. Desde luego, sin duda alguna. Con lo cual yo no paro y no me acostumbro ni a ti, que mira Y que me así notas salía lo fácil. estupenda que estás, lo guapa que estás, lo inteligente que estás. Muchas Así que gracias. ponte un día.